Como ya sabemos, la neuropsicología clásica se dedicó a pesquisar los síntomas de pacientes con lesión cerebral con el fin de clasificarlos en determinados síndromes para con esto deducir la localización de la lesión. El advenimiento de las neuroimágenes dejó sin efecto a todas las baterías neuropsicológicas diseñadas con este fin y por eso, entre otras cosas, el objetivo de la neuropsicología comenzó a modificarse. ¿Cuáles son estas otras cosas por las cuales la neuropsicología empezó a modificar su objetivo? Podemos incluir aquí que los síndromes establecidos por los neuropsicólogos clásicos no daban cuenta del comportamiento de todos los pacientes neuropsicológicos, ya que las lesiones no son exactamente iguales en distintos pacientes y aspectos tales como la personalidad hacen con que la repercusión funcional de una misma lesión sea diferente de un paciente a otro. La clasificación en síndromes terminó por definir a estos síndromes de manera lo suficientemente vaga como para agrupar a pacientes con trastornos cognitivos diferentes y con esto, sin duda, contribuyó a la necesidad de cambiar el foco en la neuropsicología. Actualmente, la neuropsicología se basa en modelos de procesamiento provenientes de la psicología cognitiva, que le va a servir de marco teórico para interpretar a los diferentes trastornos como consecuencia de la alteración en uno o más componentes del sistema cognitivo. Ya no se trata de clasificar a los pacientes en síndromes, sino de explicar su comportamiento a partir de estos modelos. Sintetizando, podemos decir que la neuropsicología cognitiva de lo que se va a encargar es de tratar de explicar los trastornos conductuales que presentan los pacientes con lesión cerebral y de ofrecerles el tratamiento adecuado para su recuperación, su mejoría o para paliar el sufrimiento que generan sus síntomas. Para esto, se va a basar en los modelos desarrollados por la psicología cognitiva para sujetos normales y va a explicar la conducta de estos pacientes en base a los componentes y los mecanismos descritos en estos modelos. La neuropsicología cognitiva va a suponer que los pacientes lesionados van a utilizar los mismos mecanismos de procesamiento cognitivo que los sujetos sanos, menos alguno o algunos de estos mecanismos que se encuentren dañados. Entonces, lo que va a intentar es discriminar cuáles son los componentes o los mecanismos de procesamiento que no funcionan correctamente para discernir cómo recuperarlos o bien mejorarlos. Otra cosa que va a tener en cuenta la neuropsicología cognitiva es que los pacientes aportan información novedosa sobre los modelos de funcionamiento cognitivo y por eso sirven para poner a prueba estos modelos. Lo que la neuropsicología va a decir es que el funcionamiento de un sistema se puede entender en base a lo que ocurre cuando este sistema falla. Va a testear a los componentes de este sistema y su organización registrando y analizando los distintos errores que pueden producirse en el sistema y que se observan en los pacientes con lesión cerebral. Para que esta actividad de la neuropsicología cognitiva tenga rigor científico, es necesario que quienes trabajen en este área compartan determinados principios y supuestos. El supuesto central de la neuropsicología va a ser el de modularidad. Según esta teoría, el sistema cognitivo está formado por un conjunto de procesos que operan en forma modular, es decir, cada uno se va a ocupar de una tarea en particular y por eso lo va a hacer con rapidez. ¿Por qué esta teoría que generó mucha controversia es tomada como un supuesto central de la neuropsicología? Es simple. Más allá del desacuerdo que ha generado en la comunidad científica, cuenta con evidencia empírica, sobre todo en estudios realizados con pacientes afásicos que fallan en determinadas actividades lingüísticas, manteniendo preservadas todas las demás. Evolutivamente también es plausible la estructura modular de la mente, ya que así se explica de manera muy coherente la progresiva adquisición de habilidades cognitivas en el género humano sin que su sistema cognitivo deba reorganizarse de manera integral. Lo cierto es que la teoría modular de Fodor ha recibido muchas críticas y la neuropsicología adhiere seguro al hecho de entender que el sistema cognitivo posee componentes que son independientes y que están encargados de funciones específicas. Y si el sistema cognitivo está formado por módulos, entonces bien puede destruirse ante una lesión un módulo quedando intactos los demás.
Así, el segundo supuesto, en el que se va a basar la neuropsicología, es el supuesto de isomorfismo, que hace referencia a la base biológica de los módulos. La actividad cognitiva de cada módulo emerge de la actividad biológica en determinada o determinadas regiones cerebrales. Los módulos cognitivos se corresponden con grupos de neuronas y con determinados circuitos neuronales ubicados en determinada región cerebral. A este supuesto se lo conoce también como especificidad neurológica. Las lesiones cerebrales no van a afectar a todo el cerebro, sino que van a alcanzar solamente a determinados grupos de neuronas. Por lo tanto, van a afectar únicamente algunos módulos. Y con esto llegamos al tercer supuesto de la neuropsicología, que es el de fraccionabilidad. Y todavía hay un cuarto principio en el que se apoya el cuerpo teórico de la neuropsicología, que es el supuesto de sustractividad, que sostiene que la conducta del paciente es la que deviene del sistema cognitivo sano, menos los módulos lesionados. Este supuesto es criticable desde el punto de vista de que el comportamiento del paciente incluye seguro, además, una serie de estrategias compensatorias que no estarían contempladas en este supuesto. Este enfoque de la neuropsicología hace un aporte que es muy relevante y que permite, a diferencia de la neuropsicología clásica, pesquisar las causas de los síntomas que presenta el paciente y no en términos de localización de la lesión, que es de poca utilidad para su posible tratamiento, sino en términos de componentes lesionados del sistema cognitivo. Esto facilita que el neuropsicólogo diseñe un programa de intervención y que lo haga en base a modelos de procesamiento previamente validados que permiten incluso prever el resultado de las intervenciones planificadas. Ya sabemos en qué principios se basa la neuropsicología para ejecutar su tarea, pero ¿cuál es su método? Si lo que el neuropsicólogo intenta hacer es determinar la existencia independiente de módulos cognitivos, es necesario determinar que un módulo puede funcionar en ausencia de los otros, es decir, que el módulo A puede actuar en ausencia del módulo B y viceversa. Esto es precisamente lo que se conoce como doble disociación clásica. La neuropsicología cognitiva va a valerse de la doble disociación, pero respecto de un deterioro relativo de las funciones cognitivas. Así, un paciente tiene peor desempeño en la tarea A y mejor en la tarea B, mientras que otro tiene mejor desempeño en la tarea A y peor en la B. Pero ninguno de los dos tiene desempeño normal en ninguna de las dos tareas. Y esto es así porque lo cierto es que es muy difícil encontrar pacientes que cumplan con la doble disociación clásica. Todavía cabe hacernos otra pregunta, por cierto muy relevante. ¿Podemos decir que los procesos cognitivos se dan de igual manera en todos los sujetos? ¿Y podemos decir que devienen de constelaciones neuronales iguales y de idéntica ubicación? Y todavía, ¿qué utilidad tienen los estudios de grupo para la neuropsicología cognitiva? Si suponemos que los procesos cognitivos son iguales o semejantes de un sujeto a otro, podemos hacer el mismo experimento con varios sujetos y analizar los resultados controlando la variabilidad entre sujetos. Pero, ¿qué es lo que podemos asumir del desempeño de los pacientes con lesión cerebral? ¿Podemos someterlos al mismo experimento? ¿Cómo controlaríamos a la variabilidad? Sabemos que la misma lesión afecta en forma diferente a distintos sujetos y que finalmente las lesiones nunca son idénticas, imposibilitando asegurar que dos pacientes tengan exactamente el mismo déficit cognitivo. Parece ser que la definición de grupos no es sencilla cuando se trata de pacientes. Lo cierto es que los defensores de los estudios de grupo en pacientes lesionados proponen el regreso a la clasificación en síndromes. Las diferencias individuales de los pacientes e incluso la dificultad para aseverar que la especificidad neurológica es idéntica en todos los sujetos llevó a la idea de que la investigación en neuropsicología debía basarse en el estudio de caso único que salva el problema de las diferencias entre sujetos, pero abre el problema de la generalización de los resultados. Ambas posturas, aunque contradictorias e insuficientes de algún modo, subsisten en la neuropsicología cognitiva. Cabe destacar que aunque la neuropsicología actual da por sentado que el sujeto lesionado tenía, previo a la lesión,
un funcionamiento cognitivo basado en los mismos procesos que cualquier sujeto sano, es una realidad que podría haber tenido un funcionamiento premórbido atípico, ya que no podemos asegurar que todos los procesos cognitivos se dan de idéntico modo en todos los sujetos. Bien, dejando algunas cuestiones en el tintero y con algunas preguntas pendientes que deberemos responder a lo largo del tiempo y la evolución de la neuropsicología, me despido con esto de ustedes. Soy Gabriela González Alemán y muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí.